Hemos comenzado a conversar acerca de esto de los círculos son mejores que las filas. Cuando hablamos de filas, estamos hablando de una reunión como esta, estamos en fila, estamos hablando de cuando tú haces fila en un banco, estamos hablando como cuando recibías clases, que todo suena como más educación. Y los círculos son esos lugares de transformación, esos lugares íntimos. De eso es lo que queremos conversar estas próximas 4 semanas. Vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Lo que quisiéramos es que este año tú le digas a Dios: Dios, yo quisiera dejar mi zona cómoda y yo quisiera tener un grupo de crecimiento. Si tú tienes un grupo de crecimiento ya, pues la idea es que Dios esta tarde te pueda hablar y te diga cómo debería de ser tu comportamiento en ese grupo de crecimiento. Si tú eres un líder de grupo de crecimiento, pues que tú puedas recordar algunos principios que te ayudarán a disfrutar una de las cosas más importantes, que es la vida de comunidad. Esta noche quisiéramos conversar acerca del crecimiento, porque los círculos tienen que ver con crecimiento. Y el crecimiento tiene que ver cuando estamos conectados. Esto es una gran verdad. Todo crecimiento este 2020 comienza cuando tú estés y yo conectados. Y esto de estar conectados comienza en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 Dios nos habla de que la conexión viene cuando tú y yo buscamos a Dios. Estamos en una relación con Dios. Después de que estamos en esa relación con Dios, Dios desea que estemos bien conectados con otras personas. Con otras personas todas las semanas, todos los días. Así que en tus notas tienes este pensamiento. El crecimiento viene al estar conectados. No podemos crecer estando solos. No vas a crecer este 2020 si tú sigues pensando que no necesitas a otras personas. Pero hay algo más importante que quisiéramos enseñar. La conexión nos da definición. Esto es súper importante. Tú puedes definir tu vida. Tú puedes entender qué es lo que Dios quiere, en lo que tú te puedas enfocar este 2020, pues al estar conectados con Dios y con otras personas, va a definir mucho tu año, va a definir mucho tus semanas, va a definir mucho lo que Dios va a hacer. Pero cuando hablamos de crecimiento y hablamos de círculos, hablamos de grupo, necesitamos entender lo siguiente: 2020, nueva década, nuevo año, y recordar que el crecimiento es una elección. Nadie más puede elegir crecer por ti. Es bueno que tú le digas a Dios: hoy Dios, yo este 2020 yo elijo crecer. Pero no solo es elegir, también es intención. El crecimiento tiene que ver con intención. Es elección, pero es intención. Quiero llevarte al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, 14, 15, pero antes de eso quisiéramos centrarnos en 2, versículo 3 y versículo 5. Fíjate que el libro de Romanos, capítulo 16, básicamente es una carta. Es una carta donde Pablo se está despidiendo de la iglesia. Y en estos saludos de despedida hay algo increíble que quisiéramos compartir contigo. Dice lo siguiente: den mis saludos a Priscila y den mis saludos a Aquila. Ellos son mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Y más adelante dice lo siguiente: de hecho, ellos una vez arriesgaron mi vida por mí, y yo les estoy agradecidos igual por todas las iglesias de los gentiles. Nos vamos a estacionar allí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que conoció un matrimonio, conoció un grupo de personas que arriesgaron su vida con él. Una enseñanza para ti este 2020 es: tú necesitas en tu vida cristianos que arriesguen tu vida por ti. Tú necesitas un grupo de creyentes de alto rendimiento, de alta competencia, que tú puedas decir: ellos estuvieron dispuestos en esta área de mi vida a estar conmigo allí. Ellos arriesgaron por mí en esta área de mi vida. Pero no solo eso, porque también te puedes quejar y puedes decir: en mi grupo no hay ese tipo de personas. Este 2020 tú le puedes decir a Dios: Dios, yo quisiera ser una Aquila, yo quisiera ser una Priscila. Yo quisiera ir a esos grupos e ir a arriesgar la vida por mis hermanos. Yo quisiera ser más comprometido este año en los grupos de crecimiento y tener el estándar de estas personas. Cuando Pablo hace referencia de ellos, realmente Pablo está agradecido por este matrimonio. Ahora, no solo es eso. También el crecimiento es un compromiso. Es un compromiso. Este 2020 tú le puedes decir a Dios: Dios, yo quisiera estar más comprometido. Quiero estar más comprometido. Y para eso quiero auxiliarme siempre de ese capítulo 16 del libro de Romanos, 14 y 16. 14, 15 y 16. El apóstol Pablo está saludando a un grupo de personas y dice lo siguiente: den también mis saludos
a la iglesia que se reúne con ellos, hablando de Priscila y Aquila. Pero el siguiente verso, si me ayudan por favor: saluden a mi querido amigo Epeneto, el cual fue el primero de todos de la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. También dice: saludos a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Nos estacionamos allí. Tal vez los nombres no te suenan tan atractivos, ¿verdad que no te suenan tan atractivos esos nombres? Ni sean fácil de quedarse, pero sus vidas eran atractivas. La vida de estas personas eran súper atractivas. El apóstol Pablo hace referencia de ellos en la Biblia y dicen: ¿saben qué? Estos nombres no son tan atractivos, pero estas vidas de estas personas marcaron mi vida y han marcado la vida de personas. Y después dice: saluden a los hermanos que se reúnen en la casa de ellos. Gloria a Dios, qué bendición, qué privilegio de las personas que se reúnen con ellos. Está hablando de vida comunitaria, está hablando de grupos. Yo estoy seguro que muchos han dicho algo acerca de ti. Muchas personas has afectado en algún grupo de crecimiento, o tú has sido afectado por alguien en un grupo de crecimiento. Este año Dios quiere llevarte a los grupos de crecimiento para que a través de esa cultura comunitaria tú puedas afectar la vida de muchas personas. Te preguntarás entonces: bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? Para eso necesitamos entender la dinámica de los grupos de crecimiento. Y quisiera yo recordarte lo que pasa en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, pero también el 43. Lo que la Biblia nos enseña es que dice: y ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las casas, perseveraban en las oraciones. Esa palabra perseverar es la clave. Si tú me lo preguntaras: Edwin, una de las maneras de poder crecer este 2020, esa es la palabra, perseverar. ¿Cómo puedo crecer este 2020? Perseverar. Esa palabra perseverar tiene muchos significados. Uno de los significados es permanecer fiel. Una persona que persevera es una persona que permanece fiel. Una persona que persevera es una persona que permanece firme. Entonces, esto representa muchas veces nuestras vidas. Puede ser que haya áreas de nuestras vidas que estén así guindando, colgando en algunas áreas: relaciones, sentimientos, vida espiritual, vida familiar, laboralmente. Te sientas así, que tu vida está guindando de un hilo. Pero esa palabra perseverar tiene un significado más profundo todavía. Cuando la Biblia dice que los cristianos perseveraban, no solo era que eran fieles y eran firmes. Esa palabra significa adherirse. Lo que significa es que tú te conectas, tú te pegas como un pegamento, te mantienes firme, difícilmente te arrancas de allí. Entonces dice la Biblia que los cristianos perseveraban en la comunión, perseveraban en la palabra, en la doctrina, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, perseveraban en muchas cosas más. Nuestra vida va tomando forma, nuestra vida va pegándose, nuestra vida se va consolidando. Eso es lo que ocurre en la vida cristiana. Y para eso yo quisiera entonces que tú te conectes y digas: bueno, el 2020 es un año para pegarme, para conectarme, para adherirme a Dios, para adherirme a otros cristianos, para solidificarme. Eso sería increíble, que tú puedas crecer este 2020, que yo pueda crecer en eso. Y esta noche yo quisiera lanzar un pensamiento. Tú tienes un círculo allí, tienes un esquema, pero yo quisiera que tú te quedes con un pensamiento, y es el pensamiento que va a estar al centro de ese cuadro. Esa es la idea principal. ¿Y por qué es la idea principal? Porque es el corazón de la enseñanza de esta noche, porque es lo que Dios desearía que tú te lleves hoy a casa. Ese es el argumento a descubrir. ¿Y cuál es el argumento a descubrir? ¿Sabes por qué? Porque en el 2020 los gimnasios se llenan. Alguien me dijo hoy: mi gimnasio está a reventar, me dice. Está a reventar. Los cursos de inglés están a reventar, los cursos de francés están a reventar, ¿verdad? Hay muchos planes, las agendas sobreabundan en enero y eso es bueno. Muchos de nosotros ya tenemos algunas resoluciones y decimos: Dios, este año voy a crecer en esta área, yo me propongo ser una persona de familia. Pero cuando tú tengas resoluciones, trata de ser más específico, porque puede ser que muchos de nosotros digamos: este 2020 voy a ser un poco más familiar. Pero es mejor decir: este 2020 todos los jueves le voy a dedicar un tiempo a la familia sin celular. Este 2020 voy a salir a comer con la familia los días domingos de esta y esta manera. Cosas más específicas. Pero cuando hablamos entonces de los círculos, cuando hablamos de vida comunitaria, yo quisiera lanzarte esta idea. Y este pensamiento es el siguiente: tener un grupo de crecimiento no es un elemento más en la lista de las cosas por hacer. No es un elemento más en la lista de las cosas por hacer.
realmente un grupo de crecimiento es una forma de vida. O sea, no lo pongas como un algo más de todo ese grupo de cosas que necesitas hacer. Sencillamente que tú llegues a concluir y tú digas: Dios, en los grupos de crecimiento tú vas a hacer cosas grandes en mi vida, internamente, allí, en ese grupo de creyentes, en ese grupo que tú me has puesto hoy, o en ese grupo en el que tú me vas a enviar. Allí van a ocurrir grandes cosas, porque así funciona la dinámica de vida, porque así funciona la dinámica espiritual. Así Dios lo diseñó. La iglesia neotestamentaria creció con ese pensamiento. O sea, el grupo de crecimiento es vital en tu vida. No puedes estar sin un grupo de crecimiento. Es más, si tú crees que todos estos años no te ha hecho falta un grupo de crecimiento, revísate, porque yo creo que sí es importante. Ahora viene lo interesante entonces, porque es una forma de vida. ¿Por qué es una forma de vida? En primer lugar, porque con un grupo de creyentes tú recuerdas y tú perseveras, en primer lugar, en recordar lo siguiente: tener en alta prioridad la palabra de Dios. Esto es lo que dice el libro de los Hechos. Los Hechos dicen que perseveraban en la doctrina. Necesitamos, yo sé que muchos de nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos nuestro tiempo devocional, pero necesitamos a otros creyentes que nos recuerden que es importante leerla, que es importante memorizarla, que es importante estudiarla, pero es importante aplicarla. Y esas amonestaciones, esas exhortaciones, esos ánimos en esa vida comunitaria nos recuerdan que es importante profundizar en Jesús. Cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, fue tan importante para los apóstoles que dijeron: no podemos desconectarnos de otras cosas tan importantes como la doctrina. ¿Y por qué también es clave este 2020 que tú perseveres en un grupo y que tú digas: el grupo es la forma de vida? La alta prioridad de la palabra de Dios, ¿sabes para qué? Para que dejes de ser niño espiritual, para que dejes las niñerías espirituales, para que seas una persona adulta, para que madures. Pablo dice: cuando yo pensaba y hablaba como niño era así, 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 pero ahora ya no más. Yo ya no necesito un Herbert, yo necesito comida más sólida. Pero también es para desarrollar los sentidos espirituales. Por esto es importante un grupo de crecimiento. Vayamos más allá. ¿Por qué? Porque hoy decimos nosotros: no es una lista de cosas a hacer, es la forma de vida. ¿Sabes por qué? Porque en la vida comunitaria de grupos de crecimiento hay un intercambio íntimo. Cuando tú vas a un grupo de crecimiento, en lo que te estás comprometiendo a perseverar es un intercambio íntimo. Lo que dice la Biblia es: perseveraban en la comunión. Koinonía significa un intercambio íntimo. ¿Intercambio íntimo de qué? ¿Sabes cómo Dios nos cura? ¿Sabes cómo es una de las maneras en que Dios nos cura? Con un principio de Gálatas 6, capítulo 12. Lleven las cargas unos de otros. Muchos de nosotros no nos sentimos enfermos, otros estamos enfermos y no nos han dicho que estamos enfermos, pero en ese intercambio íntimo es donde nosotros somos ayudados. ¿En qué? En nuestras batallas, en nuestros contratiempos, en nuestras situaciones, en nuestras tentaciones, en una prueba que estemos pasando. Tú no tienes idea cómo Dios puede usar un grupo de personas, cómo Dios puede usar a otro ser humano para ayudarte en ese intercambio íntimo de la comunión a salir adelante en tu vida. En cualquier situación, escucha esto, en cualquier situación que tú estés adoleciendo o tú estés necesitando algo, tu alma, Dios va a usar otro ser humano. Dios quiere usar otro ser humano. El próximo fin de semana hablaremos de eso. Hierro con hierro se aguza. Dios usa a las personas, Dios usa las relaciones para sanarnos, para curarnos, para hacernos crecer. Dios lo diseñó así, Dios lo inventó así. El intercambio íntimo nos ayuda. Pero ¿por qué más decimos: Dios, no lo tendré como una lista, no lo tendré como una lista más, lo voy a tener como una forma de vida? ¿Sabes por qué? En la siguiente diapositiva va a aparecer lo siguiente. Es porque tú vas a aprender a hacer oraciones peligrosas. Tú vas a aprender a tener oraciones peligrosas. Y entonces tú dirás: ¿y qué es una oración peligrosa? Lo que Dios quiere es que en primer lugar consideres tu vida de oración. La vida de oración es uno de los recursos más importantes de la vida de un cristiano. Yo asocio una oración como con un misil del más alto poder, del más alto vigor que te puedas imaginar. La oración tiene un impacto ofensivo y defensivo en tu vida. Y qué bueno que tú desarrolles una vida personal de oración. Pero ¿sabes qué es importante? Cuando tú concluyes que una oración peligrosa es
Cuando le dices a otros creyentes, ¿podrías orar por mí en esta área? ¿Cómo nos desperdiciamos esa bendición? Decirle a otro creyente, hey, ¿podrían orar por mí en esta área? ¿Podrías poner en oración este asunto de mi vida? Eso es crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, donde 2 o 3 cristianos o 5 o 10 están en mi nombre, allí estoy yo. Si quieres verlo desde otro ángulo, ve a Santiago. Santiago dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Oren unos por otros para que sean sanados. Te vuelves peligroso cuando tienes esa cobertura. Cuando te sientes resguardado por otros creyentes, cuidándote a través de la oración. Si no recuerda, el apóstol Pedro estaba en una cárcel y la iglesia oraba. Y mientras la iglesia oraba, las cadenas se rompían. ¿Recuerdas eso? El poder de la oración. El poder de la oración de otros creyentes en tu vida. Piensa, ¿qué grupo de creyentes pueden acompañarme este 2020 en mi vida de oración? Y ver suceder cosas increíbles. ¿Por qué son oraciones peligrosas? Porque desatan el poder de Dios. A Satanás no le gusta cuando tú te unes con otros creyentes a orar. ¿Por qué entonces podríamos decir, Dios, yo no quiero que sea un elemento más de mi lista, va a ser mi forma de vida? En el siguiente círculo aprenderemos lo siguiente. ¿Sabes por qué? Porque nos enseña a ser anfitriones. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en las oraciones, pero en el verso 46 dice que estaban en las casas, que iban de casa en casa, que se visitaban unos a otros. ¿Sabes cómo se llama eso? Ser anfitriones. Crecemos cuando abrimos nuestra casa para el discipulado. Crecemos cuando tú dejas tu zona de comodidad, tú dejas tu aislamiento y te conectas con otras personas imperfectas. Cuando tienes que soportar a otras personas, cuando tienes que ser ayudado por personas que no piensan igual a tu persona y que tienes que lidiar con actitudes de otras personas, ahí empieza el poder, ahí empieza la metamorfosis y el crecimiento en soportarnos unos a otros. Yo quiero animarte. Qué bendición sería que el 2020 nos metas en grandes problemas y sobren las casas para grupos de crecimiento. Que digamos, hay demasiadas casas para los grupos de crecimiento. Que los restaurantes sean evidentes, porque cada vez más tú te reúnes con grupos de amigos, grupos familiares. Te estás reuniendo para compartir con otros, para enseñarles a otros, porque estás siendo un gran anfitrión. Yo quisiera animarte que el 2020 te conviertas en el mejor anfitrión, de las personas más hospedadoras que hay en la tierra. Que tú le digas a Dios, Dios, yo quiero hospedarte a ti. Y dice la Biblia, a veces vas a hospedar personas, y si eres bueno, puede ser que incluso hospedes ángeles. Esto es increíble. ¿Quieres crecer? Sé un gran anfitrión. Sé un gran anfitrión este 2020. Pero hay algo más todavía. Decir este año, Dios, y yo que estaba pensando abandonar mi grupo, y yo que me pensaba hacer esto y aquello. O puede ser que tú necesites un desafío en el grupo donde estás, o tú necesites un desafío en buscar otro grupo de personas y ayudar a otro grupo de personas, porque la actitud no solo es ser un consumidor, voy a ir para que me den esto y esto. Está bueno que hablen esto para que el líder del grupo aprenda esto. No, Dios te puede usar a ti increíblemente en aportar, porque somos unos a otros. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos enseña la cultura de los círculos? ¿Qué más nos enseña? ¿Sabes qué nos enseña? Los memoriales. Nos enseña los memoriales a Jesús. Cuando tú capturas una imagen en una fotografía y la ves días después o la ves semanas después, esa imagen te transporta a ese momento que tú viviste. Esos son memoriales. Hay lugares que te recuerdan momentos, memoriales. Una de las cosas que más debemos recordar es a Jesús. ¿Y sabes cuál es uno de los memoriales de Jesús? Dice la Biblia en Hechos, perseveraban en la doctrina, perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones, estaban de casa en casa, pero la cena del Señor, esa vida comunitaria, partían el pan, partir el pan. No sé cuánto lo hiciste este 2019, pero este 2020 deberías de hacerlo mucho más. Jesús dijo, cada vez que se reúnan, recuérdenme. Si tienes la capacidad de subir una foto y ponerla en tu álbum electrónico, llámese Instagram o cualquier otro, y capturas esas imágenes y tienes memoriales, yo quisiera que me recuerdas un poco más, porque es importante la cena del Señor, porque la cena del Señor nos recuerda de dónde nos sacó el Señor. Jesús dijo, ¿cómo he deseado tener la Pascua con ustedes? ¿Cómo he deseado celebrar la Pascua? ¿Qué era la Pascua? Era recordar
que Jesús nos trajo libertad, nos trajo de Egipto y tenía una tierra prometida. ¿El que nos recuerda a Jesús? Que hay una tierra prometida en tu vida emocional, en tus finanzas, llámense tu vida espiritual, relacional, laboral. Hay tierras prometidas. Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo, pero quiere que lo recordemos permanentemente. Él dice, nos libertó del pecado, pero también porque es importante recordar a Jesús, porque Él dice que Él vendrá otra vez. ¿Y de qué me sirve a mí recordar que Jesús viene otra vez? Que me recuerda cómo me gustaría ser encontrado cuando Él venga. ¿Cómo me gustaría que me encuentre? Pero por otro lado me recuerda que queda poco tiempo, que la vida es corta y que lo que yo haga tendrá un efecto en esta tierra y en lo eterno. Pero hay algo más, dice el Señor. Cuando hagan la cena del Señor, no la hagan indignamente. Y una de las maneras de hacerla indignamente es cuando tú no le pones mucho valor al significado de la cena del Señor. El significado es: tú eres el centro de nuestras vidas, tú eres todo, Señor. Queremos profundizar más en ti. Y es por eso que esta noche se te ha entregado un líquido, se te ha entregado un pan. Y lo que quisiéramos pedirte es que te pongas de pie. El último verso que queremos compartir contigo en nuestra presentación de hoy es un saludo en Romanos capítulo 16. Dice la Biblia lo siguiente: lo saluda Gayo. Él es quien me hospeda, hablando el apóstol Pablo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a los de la iglesia. ¿Te gustaría que Jesús diga: Él es un gran anfitrión? Hay un verso en la Biblia que habla de Lázaro, habla de María, de Marta, eran grandes anfitriones con Él. Después de Lázaro ser resucitado, dice, hicieron una fiesta en honor a Jesús. Y ahí estaba Marta, María y Lázaro, el que había resucitado. También dice, y Mateo hizo una fiesta en honor a Jesús e invitó no sé a quiénes, pero en honor a Jesús. Este líquido y este pan, puedes sacar el pan, tenerlo en tu mano, cerrar tus ojos. Mientras estás con tus ojos cerrados, reflexionemos un poco y piensa: ¿a dónde te dejó el 2019? Posiblemente hubo mucha prueba. Tú podrías decir: el 2019 fue un año muy probado, fue un año de malas noticias, fue un año de mucho estrés, fue un año de mucho dolor, fue un año de mucha frustración, fue un año de muchos miedos, fue un año de muchas dudas. Piensa, ¿cómo fue tu 2019? Pero estamos en el 2020 hoy. Sin duda alguna que independientemente cómo haya sido, Dios lo usó porque estás hoy aquí. Y este es un memorial en honor a Él. Independientemente cómo haya estado, Dios se lleva la gloria. El Señor se lleva la gloria. Él nos ha rescatado. Él nos tiene con vida hoy aquí. Él nos tiene con un propósito. Ahí con tus ojos cerrados, te quisiera preguntar: ¿te gustaría ser un gran anfitrión este año? ¿Te gustaría ser ese instrumento para que otros creyentes puedan crecer alrededor de esos círculos? Si aún no tienes un grupo de crecimiento, conéctate a nuestra aplicación, busca un grupo de crecimiento, llama a los números que aparecen allí, o al final de la reunión, en el punto de conexión, tú puedes encontrar un grupo de crecimiento. Este 2020, sé intencional, elige y mantén ese compromiso. Quiero concluir con esto. Dos cosas que ocurrían en ese grupo de creyentes en el libro de Hechos eran las siguientes. Número uno, tenían alegría, dice. Y esos creyentes tenían alegría. Y número dos, tenían sencillez de corazón. Dice que eran más humildes, eran menos complicados de la vida.
Señor, aquí estamos delante de ti, haciendo un memorial en tu honor, Dios. Este 2020 queremos iniciarlo dándote el lugar que es tuyo. Queremos que tú seas el centro en nuestras vidas. Queremos que nuestra vida sea cristocéntrica, movernos alrededor de ti. Queremos interactuar con otros creyentes. Queremos traer a otras personas que no te conocen a estos círculos. Yo te pido por cada uno de ellos que los uses increíblemente este 2020. Bendice los grupos donde ellos están. Bendice los grupos donde ellos estarán. Dios, y sin duda alguna esta noche recordamos tu muerte. Recordamos tu sacrificio en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y gracias a eso nos has dado propósito. Y también, Señor, nos recuerda que tú vienes pronto. Pero mientras vienes, hay mucho trabajo que hay que hacer por ti, Señor. Comamos y bebamos. Señor, queremos estar cerca de ti. Queremos estar conectados contigo. Queremos estar conectados con otros creyentes. Queremos estar conectados con el necesitado, Dios. Usa nuestras casas. Usa nuestros recursos. Usa nuestras vidas para nuevos creyentes y nuevos discípulos. En la siguiente canción, Dios, queremos adorarte. Queremos conectarnos contigo y elevar nuestro canto, elevar nuestra adoración. Pero más que eso, como dice Romanos, darte sacrificio vivo y santo con nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.